En la historia de la Tierra han ocurrido gran cantidad de extinciones que han dado paso a la generación de nuevas formas. Hacia la época del Cámbrico ocurrió una extinción en masa, en la cual se eliminaron buena parte de experimentos de la naturaleza, principalmente artrópodos. Otra extinción fue la ocurrida en el Holoceno, en la cual se perdieron buena parte de mamíferos que habitaron en América y que se caracterizaron por presentar un tamaño exuberante. Estas extinciones han sido conocidas gracias a un registro de ellas. Los fósiles, la sedimentación y la mineralización de estructuras óseas ha hecho que los huesos y otros elementos del animal se mantengan hasta ahora. Estos huesos proporcionan información sobre la fauna que vivió y permiten entender cómo eran las condiciones ecológicas y geográficas de ese entonces. En el transcurso de la historia, estos fósiles han sido de gran interés por coleccionistas, pero en el periodo de la Ilustración hay un hito sobre el uso de los fósiles. El querer entender la naturaleza para desentrañar sus secretos se traduce en la investigación de todo lo que hay en ella, y para el contexto histórico de América, se traduce en el desarrollo de expediciones con el fin de conocer y entender lo que ofrecía la naturaleza en los nuevos territorios descubiertos. Un hallazgo ocurrido en esas expediciones fue en 1788 en el río Luján, en el norte de Argentina, donde se encontró el fósil de un animal gigantesco. Este fue enviado al Royal Cabinet of Natural History en Barcelona, donde Juan Bautista Bru dibuja y describe los huesos encontrados. Adicional a esto, él realiza interpretaciones sobre la posible historia de vida del individuo. Años más tarde, los trabajos de Bru llegan a manos de Cuvier, y éste realiza otra descripción de los huesos del animal. En 1796 publica las descripciones y cataloga este animal como el Megatherium americanum, la gran bestia de Sudamérica. La morfología, como una aplicación de la matemática usando principios de la geometría, le daba cierta rigurosidad a los trabajos en biología, y sería posteriormente usada para interpretar los fósiles, desarrollando principios para inferir sobre la historia natural del animal. En esta directriz, Cuvier propuso el principio de correlación de las formas, en el cual sostiene que en condiciones similares hay morfologías similares. Así, sus inferencias sobre el megaterio eran a través de la anatomía comparada con otros grupos similares, los perezosos. Otras propuestas van encaminadas a entender tres componentes básicos utilizando la biomecánica, la ecomorfología y la morfología funcional. Estos componentes básicos son el tamaño, el cual proporciona información sobre el peso y la tasa metabólica, el uso del sustrato, para entender cómo era su locomoción, y su dieta, para entender las relaciones del animal con otros individuos. Estas directrices han permitido entender varios aspectos del megaterio. Por una parte, sus relaciones con otros grupos ya están definidas. El megaterio es desdentado, por no tener esmalte en los dientes y carecer de incisivos. Dentro de los desdentados, pertenece al supraorden Cenarthra, por tener una apófisis articular entre la primera vértebra dorsal y la primera lumbar, lo cual confiere mayor solidez a la columna vertebral para este animal de 6 toneladas. Dentro de Cenarthra pertenece a pilosa y folívora, debido a que los dientes anteriores están ausentes. Además, presenta 6 vértebras verticales que le dan buena movilidad al cuello. Sus extremidades posteriores poseen 5 dedos, y sus patas anteriores tienen 3 garras con uñas que posiblemente eran usadas para cavar. Las anteriores son características que comparten con los perezosos actuales, y es posible que su ancestro común poseyera las 3 garras con uñas, lo cual podría sugerir que él era cavador, y que con el paso del tiempo, algún linaje colonizara nuevos hábitats arbóreos y se establecieran nichos como el de los perezosos actuales. Algunas inferencias realizadas por Cuvier fueron que el megaterio poseía cabeza y hombro de perezoso, mientras que sus piernas eran mezclas de caracteres de osos hormigueros y armadillos. La fórmula dental le llevó a inferir que poseían dietas similares a las de los perezosos actuales, es decir, eran herbívoros. Además, que el megaterio no podía correr porque sus patas traseras eran más cortas que las delanteras. Cuando Cuvier comparó el húmero del megaterio con el de un humano, infirió que el megaterio podía agarrarse de árboles e incluso subirlos. También destacó la anquilosis completa de la tibia y el peroné en el megaterio, lo cual puede explicar el aumento del tamaño de su pierna y el aguantar más peso. Es probable que el megaterio se hubiera podido parar en sus patas posteriores.
Desafortunadamente, Cuvier no consideró la posición del astrálago en el megaterio, lo cual podía tener función de pivote, permitiéndole realizar rotaciones laterales en la pata trasera, una característica que comparte con mamíferos y que podría explicar la aparición del bipedalismo en perezosos. El megaterio plantea más preguntas cuando se estudia. Un animal que alcanzaba 5 metros de longitud y pesaba 6 toneladas hace pensar que requería una buena cantidad de alimento. De acuerdo con los análisis de Cuvier y Owen, se estableció que el megaterio poseía una dieta herbívora, pero al observar la paleoecología de los ambientes donde fue hallado, se encuentra que eran lugares muy escasos de vegetación. Así, ¿cómo podía vivir un animal con tales características en ecosistemas con baja productividad? Algunos autores han realizado propuestas estudiando más elementos del cuerpo del megaterio y han sugerido que posiblemente él podía tener una dieta complementada con frutas o incluso con carne. Los paradigmas nuevamente se levantan al comparar la morfoanatomía del megaterio con este tipo de dietas. Como no poseía incisivos y no podía correr, es difícil inferir un comportamiento de cazador activo, pero es posible que su gran fuerza en los brazos, acompañado con la capacidad de pararse en las patas posteriores, le permitieran al megaterio derribar presas de las ramas de los árboles o incluso ser carroñero. Desafortunadamente, la discusión sobre cuál era su dieta aún no se ha resuelto. Otras bestias vivieron hacia la época del megaterio. Ellos fueron toxodontes, mastodontes, milodontes, macrauquenias, cliptodontes. Estas bestias, junto con el megaterio, cayeron en la extinción del Holoceno. Para el megaterio, se cree que la causa de su extinción fue una combinación entre la caza excesiva por grupos humanos y el enfriamiento de final del Pleistoceno y comienzos del Holoceno, que provocó unos cambios en el paisaje y la oferta alimentaria. Otros eventos geológicos, como el surgimiento del Istmo de Panamá, permitió el paso de buena parte de la biota del sur de América hacia el norte y viceversa. Esto se llamó el Gran Intercambio Biótico, y el megaterio fue uno de los tantos que se dirigieron al norte. Hace 2.5 millones de años fue su gran esplendor al colonizar nuevas regiones. El estudio del megaterio, como cualquier otro fósil, da aportes a la biología. Permite entender cuál era la fauna de esas épocas, cómo era la distribución de los continentes. Permite desarrollar filogenias para entender las relaciones de grupos actuales. Proporciona información sobre la paleoecología y posee un valor intrínseco por ser estudiado. El megaterio hoy día constituye un reto en investigación y es una pieza clave para entender el pasado y el presente de América.